Bienvenidos y bienvenidas a la segunda clase de escatología en plural, escatologías. Eh, la idea nuestra básica es, primero que todo, como lo estábamos conversando en la previa, una de las cosas es crear pensamiento personal. No es aquí que haya solo alguien que dicte la clase, sino que ustedes también vayan creando su propio pensamiento. ¿Es pecado tener un pensamiento propio respecto de la escatología o es que estamos pecando en contra de la Biblia respecto de eso? No es pecado. De hecho, si ustedes como se van a dar cuenta durante el transcurso de la clase y como lo voy a tratar de demostrar un poco ahora, no existe solo un pensamiento escatológico, sino que existen muchos pensamientos escatológicos. Es más, no existe un solo pensamiento escatológico en el mundo cristiano. El mundo cristiano ya es diverso y por lo tanto también diversa es su apreciación respecto de ciertos temas. Y voy a tratar de decirle temas y no doctrinas o dogmas porque eh, cuando los textos se escribieron, no se escribieron con la idea fija de convertirlo en una doctrina. Es más, ni siquiera se pensaron para que fueran libros sagrados, ¿ya? eh, Porque cada uno de ellos se escribió de manera particular. Luego, cuando se compilaron y se vio que existía ya literatura cristiana, es que entonces comienza a tomar otro ribete. Lo de literatura canónica surgió muchísimos siglos después, ¿ya? No es, no es propio, no es propio del pensamiento del cristianismo primitivo. Es decir, cada uno de los libros que ustedes tienen en el Nuevo Testamento, ninguno de ellos fue pensado creyendo que se iba a convertir en literatura sagrada, sino que era literatura que estaba a disposición de las comunidades y a partir de las necesidades de esas comunidades es que los autores responden a las preguntas que se tenían para que las comunidades tuvieran una razón de ser. Las comunidades cristianas, la base que tenían era que era creyente en Cristo, aunque lo podríamos poner de otra perspectiva luego del año 33, por decirlo, por decir el número de, ¿cierto? La muerte de Jesús y luego de la resurrección. Las comunidades eran seguidoras de Jesús, no eran cristianas. El cristianismo como tal nace también mucho tiempo después. ¿Ya? Pero al principio eran personas que seguían el pensamiento de Jesús o la forma de vivir de Jesús, pero no seguían un pensamiento cristiano, ¿ok? Por decirlo de otra forma o de otro modo, ninguno de los escritores del Nuevo Testamento son cristianos, son creyentes en Jesús que venían de el judaísmo, del mundo gentil o del mundo, ¿cierto? Cuando digo gentil, son judíos helénicos, por ejemplo, ¿ya? Entonces, desde ese mundo venían, pero no venían del mundo cristiano porque obviamente el cristianismo como religión va a existir, pero con una periodicidad mucho más allá. De hecho, recién solo a partir de mediados del siglo segundo en adelante va a comenzar a tener atisbos de institucionalización. Antes de eso no existe la institucionalización. Y eso lo tenemos que tener nosotros muy presente. Pecamos nosotros justamente en contra del texto cuando queremos amontonar todos los textos bajo una sola perspectiva. Es decir, el cristianismo solo tiene una mirada. No, el cristianismo no tiene una sola mirada. Tiene, ¿cuántos libros tiene el Nuevo Testamento? Aquí voy a hacer una prueba de, de teología. 27. 27. Entonces, ¿cuántos cristianismos existen en la Biblia? En la Biblia Bueno, 27, pero son muchos más. ¿Se fijan? ¿Se entiende? Son 27 formas en las que las comunidades vivían y sentían
su relación con Jesús. Cada uno de ellos tiene su particularidad. Entonces, cuando luego, ya después de Constantino, y Constantino, ¿cierto?, hace este primer concilio de Nicea, en donde ya las cosas se comienzan a convertir en homogéneas, es que entonces se dijo, no, es que el Espíritu guió a todas las personas para que las personas escribieran, entonces los unió bajo un solo pensamiento. Mentira, eso no existe. Y más encima lo dijo alguien que no tenía idea dónde estaba el libro de Mateo. Digo, por decirlo de alguna forma, eh, por tratar de ignorante a Constantino, porque era bastante ignorante. Ignorante porque ignoraba, no porque yo lo estoy insultando. Pero me estoy dando a entender. Entonces, obviamente, cuando nosotros tomamos cualquier doctrina o enseñanza del Nuevo Testamento, lo que estamos hablando es justamente de una parte de los textos que está concentrado en por ejemplo, en la cena, que se transforma después en un dogma. Y después los católicos la van a tomar de una manera, los anglicanos de otra, los bautistas de otra, los pentecostales de otra y así. Hay muchísima diversidad en ese sentido. Entonces, cada doctrina, de alguna forma, trató de homogenizarse, pero después con el tiempo también terminaron medio separadas, aunque terminó cada uno de esos grupos dogmatizando su propia enseñanza. Y eso a todos de alguna manera nos perjudicó, porque el pensamiento se cerró, el pensamiento se enclaustró, y por lo tanto, entonces ya no podemos pensar fuera de eso. Y aquí, justamente, con el tema de la escatología, cuando ustedes le preguntan a un hermano de su iglesia qué es escatología, lo más probable es que su primera respuesta sea el fin de los tiempos. ¿O estoy equivocado? Es la respuesta que daríamos cada uno de nosotros. O sea, si yo no hubiese estado estudiando, probablemente mi respuesta sería el fin de los tiempos. Pero para que un fin ocurra, ¿qué es lo que tiene que pasar? Primero, Tiene que llegarse en un proceso hasta ese fin. exacto, hay un proceso anterior para llegar al fin. Nuestro, Señales, señales también. sí, señales en el sentido, no en el sentido de tener un cronograma, ¿Mm? ¿ok? Porque generalmente también es el tema de las señales, mi querido Sergio, justamente se terminó transformando en una especie de cronograma de cuándo va a ser el fin. Y cuando le preguntan a Jesús, justamente, ¿cierto? Oye, ¿cuándo va a ser el fin? Y Jesús, no tengo idea. Solo lo único, el único que lo sabe es el Padre. Nada, o sea, no les puedo decir yo qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a ocurrir. ¿Se entiende? Eh, Nuestro problema es que con el tiempo justamente se fue enseñando que existía una especie de cronograma. Tenemos que fijarnos en esto, tenemos que fijarnos en esto otro, y tenemos que fijarnos aquí y allá, pero si ustedes se fijan en todo el proceso histórico que llevamos desde la resurrección hasta los días de hoy, hay un patrón. Y ese patrón se ha repetido. Guerras, hambre, pestilencia. ¿Me explico? Eso ha existido y ha seguido existiendo. Y cada vez que eso pasa, cada vez que eso ocurre, entonces la gente se asusta y dice, no, entonces ahora es el fin. Ustedes saben cuántas Rocío, veces, cuántas veces el Russell, el fundador de los Testigos de Jehová, cuántas veces dijo que que iba a haber un fin. Cuatro, cuatro veces. Primero un año, después otro año, después. Dijo, mencionó eso. ¿Por qué? Porque él estaba tratando de seguir un patrón cronológico. Pero justamente lo que acaba de decir Enrique, la importancia la ponemos en el final, pero no en el proceso para llegar al final. ¿Me explico? Si tuviéramos claro el proceso,
No nos importa el final, porque el final, querámoslo o no, va a llegar igual. O sea, no hay ninguno de nosotros se va a escapar del fin, sea que sea el fin de la vida, sea el fin del mundo, sea el fin de lo que sea, nadie se puede escapar a eso. Entonces, lo que nos debe de importar, o que lo que nos debería importar es el proceso. ¿Cómo es que llegamos a ese final? ¿Cómo lo enfrentamos? Entonces, lo que queremos hacer justamente con este curso de escatología es plantearnos otras preguntas y vislumbrar no el final, sino el proceso. ¿Ya? Eh, yo soy sumamente ansioso, sumamente ansioso. Enrique me conoce. De hecho, una vez Enrique me dijo, no sé si te vas a acordar, Enrique, pero una vez Enrique me dijo, tú te gastas la plata antes de tenerla y te haces expectativas con un dinero que todavía no tienes. No te rías, Juanito, si con lo ansioso depresivo que soy, eso era para mí horrible, No se llama porque, especulación. porque no podía vivir el momento. No había forma de que yo pudiera estar tranquilo. De ahí que el texto justamente en el Nuevo Testamento y las palabras de Jesús, no te preocupes por el día de mañana, o sea, cada día tiene su propio afán. Mi problema es que yo no puedo, me cuesta muchísimo, muchísimo, muchísimo pensar en que el presente es ahora. Entonces, yo todavía no viajo y ya estoy tratando de querer volver. ¿Me explico? Entonces, no disfruto justamente el proceso que va a haber entre una cosa y otra. Y eso ahora ustedes am, traten de pensarlo desde la perspectiva de gente que ha vivido pensando en que el fin del mundo está a la vuelta de la esquina. Gente que ha vivido atemorizada, que ha vivido con miedo, pensando en que el fin ya llegó. Es más, ustedes conocen y deberían de al menos conocer la cantidad de sectas apocalípticas que en algún momento fueron muchas y que justamente fundaron su pensamiento en el fin. Uno de los mayores ejemplos que tenemos y vergonzosos ejemplos que tenemos, ¿cierto? Fue lo que pasó en Guyana con James Jim Jones, Jones, Jim Jones. Jim Jones. Ujú. Más de 900 personas muertas. Entonces, hemos vivimos como esa angustia oye, pero que mira cómo está el tiempo, mira cómo están las cosas, es que ahora sí va a llegar, es que si lo ponemos de esa forma, entonces no podemos pensar que esto es un proceso. Y como proceso tenemos que aprender a vivirlo. Y obviamente la escatología se ha enseñado no desde el proceso. Es más, aquí queda muy por fuera la palabra esperanza, porque el miedo, y discúlpame, Martín, todavía no he leído lo que me enviaste porque he estado medio complicado, pero justamente él me envió un artículo y después ya lo voy a echar una leída respecto del miedo y ahí que tiene que ver con los vikingos. Pero en el caso nuestro, de hecho, el, el, el- en supervivencia es bueno tener miedo, porque el miedo puede salvarte. O sea, no voy a comer de algo que no conozco porque me puedo intoxicar y me puedo morir. ¿Se entiende? O sea, el miedo en sí no es malo. El terror que produce ese miedo es lo que a la gente de alguna forma la congela, no sabe qué hacer con ese miedo, ni con ese terror. Y yo conozco, y lamentablemente, especialmente en el mundo evangélico, conozco movimientos evangélicos que han fundado toda su razón de ser en el miedo. Y a partir del miedo es que ellos entonces
eh, inclusive arman hasta sus propias estructuras teológicas. Entonces, ah, lo que queremos hacer nosotros es justamente tratar de interpretar la historia, el sufrimiento, la justicia y la esperanza que debe de producir la escatología. La escatología debería tener presente estas cosas. Debería tener presente el sufrimiento, debería tener presente la justicia y debería tener presente la esperanza. Que levante la mano aquí en esta sala quien no ha sufrido. Que levante la mano aquí en la sala quien no ha clamado en algún momento por justicia. Y creo que todos estamos aquí porque tenemos la esperanza de estar viviendo en la fe que estamos viviendo. Si la escatología renuncia a la justicia, al sufrimiento y a la esperanza, es que entonces no es verdadera escatología. No tiene por dónde serlo. Como vuelvo a lo que dijo Enrique respecto al proceso, quiero plantearles la siguiente pregunta, que es la que deberíamos tener nosotros en cuenta durante todo este curso. ¿Qué tipo de futuro estamos construyendo con nuestra forma de vivir hoy? O, dicho de otra forma, ¿qué tipo de fin estamos esperando a partir de cómo estoy viviendo hoy el presente? La escatología sin presente no es escatología. La escatología debe de tener impregnado el presente por todos lados. Solo piensen. Aquí les hago una pregunta. Esta es una pregunta teológica y vamos a ver los que estudiaron teología que me la respondan, aunque creo que la he hecho en algunos otros momentos. Y lo lamento por quienes tienen ganas prendidas las cámaras porque a ustedes les voy a preguntar. Así que no, ahora la van a apagar. Bien, Juanito Hernández Valiente prendió la cámara. En el texto bíblico, en el texto bíblico del Nuevo Testamento, obviamente, ¿cuál es la primera aparición de un pensamiento escatológico? De los 27 libros que tenemos en el Nuevo Testamento, ¿cuál es la primera aparición de un pensamiento escatológico? Um, La- ujú. No está en Eh, Lucas. al Lucas. agua, ya dijo Yo uno, pienso, Juan, así que no, al ya, agua. yo, yo voy Marcos, Apocalipsis. Cristian, en el, Paulo. en el Evangelio de Marcos. ya, Cristian dice el Evangelio de Marco. Enrique dice Pablo, pero Pablo escribió varios libros, Enrique, así que tienes que Sí. tirarte al agua con uno solo. Es que Pablo fue el primero que escribió, entonces tiene que ser ahí. La Ah, Pero, teología tiene que haber ¿pero salido quién? ahí. Por eso nomás. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Bien, gracias, Sergio. Primera de Tesalonicenses es el primer pensamiento escatológico que tenemos en el Nuevo Testamento. El primero. No es Mateo, Marcos, Lucas ni Juan. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, todos ellos, Marcos primero fue escrito aproximadamente en el año 70, lo que significa que obviamente Tesalonicenses, que se escribe después del 48, 49, por ahí 50, esa es la primera forma en la que nosotros comenzamos a percibir un pensamiento escatológico. Y fíjense, en ese pensamiento escatológico paulino hay impreso algo que debería llamarnos la atención. Dos cosas en realidad que nos deberían llamar la atención. Una es esperanza y la otra tiene un contexto personal.
Voy a hacer redoble de tambores para ver quién responde. A ver quién se tira al... Sergio está exento porque ya respondió. En el verso 13 dice, no quiero que sigan la ignorancia acerca de los difuntos, para que no estén tristes como los demás que no tienen esperanza. Entonces tenemos lo primero. ¿Qué es lo que es? Esperanza. O sea, lo primero que encontramos dentro de ese texto es la esperanza. ¿Y cuál es la sería? En realidad esa es la segunda. ¿Cuál sería la primera? La pena de la muerte. No, tiene que ver con algo personal. Que Pablo creía que él iba a estar presente. ¿Ya? Si nosotros Ujú. vemos, perdón, ¿quién dijo algo? No, 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 no. Ok. Si nosotros vemos los escritos de Pablo y nos concentramos, por ejemplo, en uno que no es de Pablo, pero que sí lleva su pensamiento, que es Timoteo, nos vamos a encontrar con una sorpresa. ¿Cuál es la sorpresa? Hoy día lo estoy haciendo trabajar más que otras veces. La sorpresa es que Pablo ya no piensa en que Cristo viene. ¿O sí? No. La verdad dice, yo ya estoy para morir. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Por lo demás, me espera la corona de justicia que me dará el Dios. ¿Se entiende? Pablo ya no está Ujú. esperando la segunda venida. ¿Qué significa eso? ¿Que no hay escatología en Pablo? No, que la escatología está más allá de su propia vida, tal como Exacto, ocurrió con Moisés. exacto, está más allá de él, está más allá de él. Por lo tanto, fíjense, cuando uno piensa en la escatología y comienza a pensar desde los escritos bíblicos, hay varias cosas que nosotros generalmente ignoramos. Pero dentro de ellas está que justamente Pablo comienza pensando en que él sí va a estar presente cuando venga, cuando sea esa segunda venida. Pero ya al final, entonces Pablo no es que haya perdido la esperanza, es más, tiene la esperanza de que lo va a esperar una corona al final del camino. Entonces él todo el tiempo, desde ese momento en el que se está despidiendo, para atrás, vivió en la esperanza de esperar, valga la redundancia. Me estoy explicando, ¿no? Ya. Nuestro, esto es un poco lamentable, pero no nos queda de otra que aceptarlo. Lamentablemente a nosotros nos pusieron la Biblia o el Nuevo Testamento con el orden que tenemos. Y el orden que tenemos de alguna forma desvirtúa la evolución de un pensamiento teológico. ¿Ya? Si nos concentramos en los evangelios y pensamos en los evangelios, ustedes después cuando vean los apuntes que les voy a pasar de la clase van a darse cuenta que todo lo que estoy diciendo ahora no está en los apuntes. Para que ustedes después, como lo hace Enrique, yo a Enrique después lo llamo el otro día y me dice, estoy pasando en limpio lo que estás diciendo. Y está escribiendo todo lo que yo digo. Si ustedes se ponen, no, o no, nos ponemos a pensar en que los evangelios son posteriores a las cartas, después del año 70, nos vamos a dar cuenta justamente, por ejemplo, en Mateo, que ya está más cercano al 90, después del 85, nos vamos a dar cuenta de que justamente Jesús mismo va a decir, no tengo idea de cuándo el fin va a ser. Ese no es un pensamiento de Jesús, es un pensamiento del escritor, es un pensamiento de Mateo. Mateo está diciendo la verdad, es que hemos esperado mucho, pero esto no ha ocurrido. Entonces, la esperanza se alarga. ¿Se entiende? No es que dejemos de esperar, es que no va a ser ahora, va a ser después. ¿Vamos bien o no? Es que me mueven la cabeza los que están ahí en pantalla, no, por favor, respóndanme los que no. Díganme algo. Así como Elías, por último, pónganme un dedito, no sé. Vamos bien. Wilfredo,
Habla, ¿no? Wilfredo, tú habías dado tu micrófono. No. Bueno, vivimos esperanzados. El Señor todavía no viene y como Pablo, vivimos esperanzados que si no alcanzamos a verlo, igual vamos a irnos con esa esperanza de que a los que queden cuando el Señor venga, van a estar presentes para ver cuando Cristo venga. Pero mientras tanto vivimos esperanzados que el Señor viene. Y si no viene, vendrá después. El tema, el Vendrá tema, después. el tema eh, no es una esperanza así ya como que le llaman, cómo es la palabra? Cuando yo ya estoy, Resignación. claro, no es resignación, es real esperanza. Fíjense en una palabra que generalmente nosotros usamos o la que la gente usa cuando habla acerca de escatología. Habla de una cuestión inminente, el juicio final. ¿Y qué pasa con el juicio final dentro de la proyección que estamos haciendo? ¿Hay algún abogado aquí o no? O alguien que haya estudiado abogacía. Eh, pero dentro del mundo de la abogacía, ¿cierto? ¿Qué debiera existir antes de emitir un juicio? Atenuantes o Atenuantes agravantes. o agravantes. Claro. Está apagado tu micrófono, Enrique. El juicio mismo, como El proceso. juicio, ya, el juicio mismo justamente lleva un espacio de tiempo. El tema está en que, en el caso este de un juicio, es que debió haber ocurrido un delito antes. Mm. Es una cuestión muy obvia. Debió haber ocurrido un delito antes. Ahora, me acusaron de un delito que probablemente no cometí. Entonces, obviamente, como dice Enrique, hay un juicio para ver si lo cometí o no. El tema está en que todo juicio, en ese sentido, ocurre mientras esté vivo. Entonces, el tema de decirle a la gente que existe un juicio final y lo echamos al juicio y ya de alguna manera, ya los enjuiciamos. ¿Sí? Ya les dijimos que la sentencia de su juicio es la muerte. Sin embargo, mientras haya vida y tengamos vida, tenemos la esperanza de que ese juicio o por ese juicio yo no voy a pasar. O de si paso por ese juicio, sé que voy a ser sobreseído, porque mi vida me va a justificar respecto de eso. Pablo lo responde muy bien así a los romanos y les dice, el que, ¿cierto? Su cabeza lo va a acusar o lo va a defender. Es decir, su vida va a dictaminar si es culpable o inocente. Nuestro problema, justamente con eso de andar repitiendo el tema del juicio final, es que generalmente lo usamos como una muletilla para decirle a la gente que ya previamente está enjuiciada y ya es culpable, cuando en realidad no es así, o al menos no debería de ser así. Entonces, la escatología necesariamente convive con el presente y el futuro. El presente de lo que estoy haciendo ahora va a dictaminar lo que va a pasar conmigo mañana. Por eso, personas como yo, que son ansiosas, es muy complejo hacer ese tipo de ejercicio, porque siempre estamos más con la cabeza en lo que va a pasar mañana que en lo que estoy viviendo ahora. Pero tenemos que aprender a vivir.
el momento y vivirlo bien, obviamente. Pero en el caso que estamos hablando de escatología, tenemos que aprender justamente en eso. Fíjense cómo lo va a decir Lucas, capítulo 17, verso 21. Vamos a leer del 20. Preguntando, preguntado por los fariseos, a Jesús, por supuesto, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Le respondió y les dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia. No dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí, el reino de Dios está entre vosotros. Puede ser un poco contradictorio, porque si ustedes leen bien al inicio, dice, el reino de Dios no vendrá con advertencia. No dirán, helo aquí o helo allí, sino que el reino de Dios está entre vosotros. El reino no se comienza a vivir luego de la muerte, cuando generalmente hemos hablado del tema del paraíso y de que Jesús, cierto, le dice ahí al que está al lado, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso, es casi parecido al tema de las indulgencias, es vender, vender la esperanza por dinero. Jesús se niega a justamente eso y dice, no, porque el reino está ocurriendo ahora. El reino está ocurriendo ahora, está ocurriendo en el presente. Lo más probable es que no sepamos dónde está, pero no es que el reino no esté, el reino está. Que no lo sepamos ver es una cuestión distinta, ¿se entiende? Y justamente el estar todo el tiempo luchando con eso y después dice, tiempo vendrá cuando desearéis ver a uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y os dirán, helo aquí o helo allí, no vayan ni lo sigan. Porque generalmente vivimos con esa desesperación. Y con esa desesperación de alguna forma también nos trataron aquellos que de alguna forma también nos enseñaron. Esa desesperación por querer saber cuándo van a hacer las cosas, cuándo van a ocurrir, qué es lo que va a pasar. Este tema de la escatología, como muchos libros en la Biblia, no podemos tomarlo como un ejercicio cerrado, es decir, una cuestión que ya está acabada y ya se agotó el pensamiento de eso. No es así, porque en el mismo texto bíblico justamente no es de esa forma, no se ha agotado el pensamiento. Y aquí quiero detenerme un ratito para hacer un ejercicio junto con ustedes. De hecho, he estado pensando muchísimo en hacer un curso sobre, y escúchenme bien, eh, quiero hacer un curso sobre geografía bíblica e interpretación bíblica. Es decir, cómo es que la geografía nos ayuda a interpretar el texto. Y no estoy hablando solo de geografía de mapa, no estoy hablando del mapa, sino de la ubicación de las personas dentro de ese mapa. ¿Y por qué digo todo, por qué digo esto? Porque en la escatología es lo mismo. No es igual, y ya lo vimos recién, no es lo mismo pensar a Pablo desde Tesalónica, ¿sí? Que pensar a Mateo desde Antioquía. Sin embargo, hay que agregarle a Mateo Galilea, porque el escrito que está ahí y la historia que nos está narrando es la historia de Jesús que desarrolla su ministerio mayoritariamente en la provincia de Galilea. ¿Qué tiene que ver eso con la interpretación? Tiene mucho que ver. ¿Cuál es la primera diferencia notoria que existe entre Tesalónica y Galilea? Hoy día tienen que trabajar, así que
Vamos, échenle carbón al... Bueno, una era una comunidad judía y la otra era griega. ¿Ya? Podría ser, pero hay una más notoria todavía, que deberían ustedes salirles casi de manera instantánea. Una predicó Jesús y la otra predicó Pablo. Ya, pero todavía no estamos hablando de cuestiones geográficas. Te- Este, ¿Tesalónica era un puerto o no? ¿Ya? Ya, decir, sí, Galilea no era una región nada más agrícola. La primera cosa que debería llamarnos la atención es que una comunidad es rural y la otra es urbana. Ujú. Ya. ¿Me explico? Entonces, Ujú. obviamente, hay una manera distinta de sopesar el texto. ¿Cuál, ya que estamos comparando Mateo con Tesalonicense, cuál sería, en este caso, la segunda cosa que debería llamarnos la atención? Y aquí no es geográfica, pero ¿cuál sería la segunda cosa que nos debería llamar la atención? Ya la dije delante. La segunda cosa que nos debe de llamar la atención es que Tesalonicense se escribe entre el 49 y el 53 y Mateo se escribe a finales del primer siglo. Lo que significa que tenemos aproximadamente casi 50 años de diferencia entre un escrito y otro. Lo que obviamente nos debe de hacer pensar que hay décadas en medio de evolución de pensamiento. Y la tercera cosa es que tenemos que pensar cómo es que Mateo, escribiéndole a comunidades también urbanas, utiliza a comunidades rurales para enseñarles. Entonces, tenemos que acomodar el pensamiento rural al pensamiento urbano. ¿Y qué es lo que podría unir a ambos? Lo que podría unir a ambos es que la población de Galilea siempre fue una población despreciada por los de abajo, los de Jerusalén, y en este caso, la gente de Antioquía también era gente vulnerable y que pertenecía a estratos vulnerables. Por lo tanto, justamente su pensamiento respecto del fin es distinto entre las poblaciones en donde se encuentra el texto. Geografía, personas, tiempo, cuestiones que no evaluamos a la hora de hacer una interpretación bíblica. Pedro fue prácticamente el último libro que se incorporó, Segunda de Pedro, y el último libro en escribirse, poco después del primer siglo, y tiene ya un pensamiento muy distinto. Léanlo, échenle una ojeada, pero también tenemos el mismo problema. ¿Desde dónde nosotros lo estamos interpretando? ¿Desde dónde nosotros nos estamos acercando al texto? Vamos bien, ¿no? Por favor, les quiero escuchar. ¿Se está entendiendo? ¿Estoy muy enredado? Díganme, díganme. Bien, Sergio Eh, ya tiene el pelo desarmado, tanto pensar. hay una cosa, perdón, voy a decir algo muy elemental, pero Pedro, el apóstol, no fue el que escribió la carta de Pedro. Obviamente no fue, se usó el nombre de Pedro para que alguien pueda leerlo. Si decían fue Tal como Marcos pasó, Corona, nadie va a leer el texto. Decían, Pedro, sí. Eso lo leen. tal como pasó con Shakespeare y tantos otros personajes. Así es. Juan Hernández, usted iba a decir algo.
Yo lo que quiero es ir un poco atrás de lo que está, con lo que explicó al principio. La homogeneidad que trataron de poner o que impusieron contra lo que parece bastante natural, que es el pensamiento diverso, ¿no? Ajá, Ok, una inquietud es allí, ¿a qué se debe esa inclinación del ser humano? Eh, Creo que pues sí, el poder, el querer controlar las cosas, por lo tanto tratar de homogeneizar el pensamiento. Y hay una pregunta que me gustaría que usted diga algo. ¿Desde qué disciplina se puede estudiar mejor este fenómeno? ¿Si ¿De la filosofía, la sociología, la antropología o desde qué? disculpa, Juan, yo no sé si habrá sido el señor que hizo que te enredaras en, en la pregunta, pero ¿cuánto se llama? Te robotizaste, así que no escuchamos nada de la pregunta. ¿Puedes repetirla de nuevo? O a lo mejor Dios no quiere que tú me la hagas. No, eh, sí, sí, si el pensamiento diverso es natural al ser humano y porque precisamente se estaba señalando últimamente el fenómeno el fenómeno de la geografía, ¿no? Ujú. ¿Me escucha? ¿Me Sí, escucha? dale. Sí. ¿Cómo, cómo hay tantos factores para que tengamos pensamientos diversos, ¿no? Los seres humanos, pensamiento diverso? ¿A qué se debe esa inclinación de querer homogenizar lo que naturalmente es diverso? ¿Y desde dónde puede estudiarse este fenómeno para encontrarle mayor claridad? ¿Desde qué disciplina? Que la escritura debió haber sido siempre, o debió haber sido siempre multidisciplinaria. El problema es que también justamente el control produjo casi una herramienta de valoración. Y esa herramienta de valoración tenía que ver más que todo justamente con una cuestión de control y de poder que de tratar de entender. Pero Enrique, ¿quieres decir algo? Tendencia a la Torre de Babel. La Torre de Ajá. Babel. Y a mí me preocupa mucho porque eso mata la creatividad. Es decir, si se ignora la diversidad, entonces no hay creatividad. Y fíjate, y fíjate qué raro, el Espíritu Santo en todo el texto bíblico es muy creativo, ¿o no? ¿Sí? Sí, es muy creativo. El problema está en que al Espíritu Santo nosotros le dijimos, o más bien en la interpretación bíblica se hizo pensar que el Espíritu Santo homogeneizó todo. O sea, el Espíritu perdió la creatividad. Y ya no es problema del hombre, es problema del Espíritu. No, no sé si me explico. O sea, Enrique. Es el problema de todo pastor en el sentido general. Cuando las ovejas sean lo más obedientes posible, vayan como vayan y por el mismo camino y que ninguna se vaya hacia ninguna esquina. Y el pastor, cualquiera que se le vaya, la patea. Lo dijo más o menos parecido Ezequiel, no con chilenismo, pero sí lo dijo más o menos parecido. Cristian Chávez. Sí, estaba pensando en la forma en cual la que crecimos o nos transmitieron del texto de verlo de una forma eh, lineal o quizás monolítica, en donde leímos un término, por ejemplo, y pensamos que en todos lados, en este caso el Nuevo Testamento, significa lo mismo. Am, Hay años de esa carrera, entonces es complejo a veces tratar de llevar a la gente que pueda o nosotros mismos cambiar un poco el concepto. No sé si me explico en eso. Sí, a veces duro, el proceso es largo, para algunos, otros más corto,
pero me llama la atención y me gusta ver estos dinámicos del texto, que no sé, pues, por ejemplo, leer el término arrepentimiento en ciertos pasajes no significa lo mismo dado su contexto, a qué se estaba refiriendo el autor, o esto mismo del tema escatológico, cómo varió, cómo Pablo después cambia su perspectiva al ver que no venía. Entonces, me llama la atención eso y que en la historia de nosotros, hablo de Chile, hayamos cambiado tanto o hayamos entendido mal algunos conceptos y que eso esté muy interiorizado. Cuesta sacarlo. Así es, así es. Muchas gracias, Cristian. Les voy a mostrar algo. Después se los voy a enviar. Ojalá estén con computador. Los que no estén con computador, bueno, después lo van a ver en sus móviles si ustedes lo quieren ver. Eh, y que voy a tratar de que justamente lo que les acabo de decir quede más claro justamente a través del pensamiento escatológico. ¿Ok? ¿En qué sentido? Les voy a mostrar una imagen que hice. Obviamente la hice y la creé con inteligencia artificial, pero le di los datos para que pudiera cruzar esta, esta imagen y la pudieras hacer. Y ustedes van a ver que hay una diferencia enorme entre cómo hemos visto el texto, cómo lo hemos analizado, a través justamente de lo que estaba diciendo Cristian, con lo que debimos haber hecho. ¿Ok? ¿Están preparados? ¿Están listos? El que se quiera retirar después de la clase, por favor, háganlo libremente. No, no, mentira. Pero aquí les va para que ustedes la vean. ¿Ya la están observando? Aún no. Ah, ok. ¿Ahora? Sí, por acá, sí, por acá. Ok, ahí la están viendo. Dice arriba escatología y geografía. Es medio raro. Escatología y geografía del cristianismo primitivo. Una misma esperanza en contextos diferentes. Y aquí hice una línea de tiempo, ¿ya? Una línea de tiempo para que vean justamente, por ejemplo, el primer libro que es Tesalonicense, hasta llegar a Segunda de Pedro, que sería prácticamente el último escrito. ¿Ok? Entonces, la esperanza permanece. Lo que cambia es la manera de imaginarla. Entonces, podríamos decir, la escatología es la misma, en cierto sentido, pero solamente cambia la forma en la que ellos la pudieron expresar dependiendo del tiempo y el espacio en el que lo hicieron. ¿Me estoy dando a entender? Fíjense, la Galilea de entre el 30 y el 33, ¿ya? Eh, Tesalónica, perdón, la tradición de Jesús hablaba acerca de el reino de Dios está cerca, ¿ya? Estamos hablando de que Jesús fue el anuncio y lo que leímos también en Lucas, que el reino estaba presente y siempre estuvo presente y siempre ha estado presente. El problema es vislumbrar el reino. Y luego comenzamos con los escritos. Entre el 50 y el 51 se escribe el libro de Primera Tesalonicenses. En este libro, el Señor viene pronto. El Señor viene pronto. Entre el 65 y el 75, Palestina y Siria, desde donde nace el libro de Marcos, habla acerca de la urgencia ante la crisis. ¿Por qué habla de la urgencia ante la crisis? Este libro se escribe o durante el periodo de la destrucción de Jerusalén o se escribe poco después de la destrucción de Jerusalén. De ahí que la urgencia ante la crisis, ante esa crisis, la desaparición del templo y obviamente de los patrones principales que de alguna manera, cierto, espiritualmente tenían presentes los judíos. Entre el 80 y el 90, desde Antioquía, justamente también en Siria, el libro de Mateo nos va a plantear la vigilancia y la preparación. Está hablando solo de vigilancia y preparación, no está hablando de que viene, de que va a pasar, no, está hablando de cómo hay que estar listos. Entre el 85 y el 95, en Asia, Lucas Hechos va a plantear justamente la escatología como historia prolongada de la iglesia, es decir, no va a ocurrir ahora, pero va a ocurrir
en algún momento. ¿Vamos bien, no? Entre el 90 y el 100, desde Éfeso, en el Asia Menor, Juan va a decir que la vida eterna inicia ahora, pero inicia sin la muerte, inicia en el sentido de que ya nosotros estamos viviendo dentro de esa vida eterna. Entre el 90 y el 110, que es más o menos donde aparece el libro segundo de Pedro, entre otros también que pudieron haber aparecido, como por ejemplo la tercera carta de Juan, eh, tenemos no ya planteado el tema como una afirmación, sino como una interrogante. ¿Por qué tarda? Porque ya han pasado, fíjense, estamos hablando del 30 al 110, han pasado 70 años y no viene. Entonces la pregunta es, ¿por qué tarda? Entonces, ustedes ven cómo evoluciona el pensamiento dependiendo inclusive de la región en la que el personaje está escribiendo. De ahí que ustedes ven después abajo la línea de tiempo: Galilea, Jerusalén, Antioquía, Tesalónica, Éfeso, Roma. De alguna forma esto va a ir, eh, se va a ir interpretando desde donde uno está leyendo. Es decir, la gente de Tesalónica, de Primera de Tesalonicenses, por decirlo de alguna forma, los Primera de Tesalonicenses entre el 50 y el 51 no coinciden con Lucas entre el 85 y el 95, porque están en diferentes tiempos y en diferentes regiones. Sin embargo, hay una cuestión que los sostiene: es la esperanza. La esperanza de los tesalonicenses de que va a ser ahora, pero también la esperanza de Lucas que todavía va a tardar en ser. ¿Me estoy explicando? No es solo una cuestión de tiempo, sino también de lugar, de cultura, de historia y de preguntas concretas que esas comunidades tienen. ¿Vamos bien? Después acá abajo hice un ejercicio de pensarnos desde la hora y en los diferentes lugares y contextos en los que nos encontramos. Por ejemplo, desde África, ¿cómo es que podría verse la escatología con la pregunta que se podría hacer la gente: ¿cuándo terminará este sufrimiento? Lo que necesitan ellos y desde dónde hablan ellos es de la esperanza de justicia, desde la restauración y de la liberación. Creo que nosotros entendemos y comprendemos las problemáticas que el mundo africano ha llevado prácticamente todo el tiempo desde que fueron invadidos. Haití, también la pregunta: ¿cuándo llegará la paz verdadera? Ustedes saben qué es lo que está ocurriendo en Haití. Gran parte de la población vive justamente en la desesperanza de los territorios que de alguna manera domina una u otra banda y en el poco espacio que el Estado tiene. Entonces le hace la pregunta y luego buscan la respuesta dentro de la esperanza comunitaria, la resistencia y la dignidad. En Europa, porque justamente tienen otras problemáticas, la pregunta es otra: ¿tiene la historia algún propósito? Le voy a acercar un poquitito a él. ¿Tiene la historia algún propósito? Entonces, en Europa se busca o está en búsqueda de sentido, de trascendencia y esperanza. Y yo lo puse después de aquí desde Chile, desde nuestro terruño, porque soy el que da la clase. La pregunta podría ser, ¿cierto? ¿Cómo construir esperanza en medio de la incertidumbre? Desafíos sociales, económicos y culturales propios de nuestra era. Entonces, para leer la escatología con los ojos muy abiertos, tenemos que tener en consideración estas cosas. Cada comunidad lee el futuro desde su lugar. Eso no lo olviden. Cada comunidad
lee desde su propio espacio. Por lo tanto, el paso del tiempo transforma las preguntas y las respuestas, porque aunque estemos en el mismo espacio, a lo mejor no estamos en el mismo tiempo, estamos en un tiempo posterior. La esperanza cristiana es plural, no es esperanza cerrada, no existe una sola forma de evaluar la esperanza, sino que son muchas formas de evaluar la esperanza. Por lo tanto, también la escatología debería ser multidimensional. No podemos verla desde una sola dimensión, sino que debemos de verla desde distintos factores dimensionales, sea de tiempo, sea de espacio. La Biblia no ofrece, y esto por favor ténganlo muy en cuenta, la Biblia no ofrece un manual cerrado, sino voces que dialogan con la historia. Lo que de alguna forma nos estaba diciendo Juanito. Somos diversos, somos diversos. ¿Existe una única escatología en el Nuevo Testamento o una esperanza común expresada desde contextos diversos? ¿Cuál sería la respuesta de ustedes? ¿Existe una única escatología en el Nuevo Testamento o existe una esperanza común expresada desde distintos contextos? Bueno, después van a tener ustedes la gráfica para que la puedan ver y la puedan analizar tranquilamente. Oye, la esperanza siempre viene desde la experiencia. Por eso que tiene que ver con esta geografía que tú dices. No es de la ideología, no es de las ideas. Parte de la experiencia, eso. Muchas gracias, Enrique. ¿Alguien quiere decir alguna otra cosa más? ¿Hacer alguna pregunta, El alcance? obispo, Dígame, Martín, el por favor. obispo, el obispo Medardo Gómez decía, donde hay dolor, donde hay crisis, hay esperanza. Sí, así es. La esperanza viene desde la necesidad. Si no Y hay todos, necesidad, no requerimos esperanza. y todo ser humano la tiene. Ahora, el tema es que justamente una de las cuestiones que debemos de entender es de que, por eso es que puse el ejemplo de Europa, hasta están en búsqueda de sentido, ¿no? En búsqueda de justicia, ¿cierto? Social, como la que de alguna manera buscan, aunque también la están buscando, pero en realidad es más que todo su búsqueda de sentido siempre. ¿Cómo le encuentran el sentido? Exacto. Y es porque aún, inclusive, si nosotros ya olvidémonos del macro y concentrémonos en el micro, en las micro comunidades, en donde creemos que todos somos iguales. Aquí vamos a pensar, por ejemplo, ya que estamos aquí, en nosotros como chilenos. Fíjense, Sergio es de Santiago, tiene una realidad muy distinta a la que tengo yo en Valdivia, pero también tiene una realidad muy distinta a la que tiene Cristian y Elías en Chillán, ¿sí? Yo soy de Valdivia, pero yo tengo una realidad distinta a la que tiene Enrique. ¿Me explico? Porque Enrique tiene, ¿cierto? Vive gran parte de su vida, la desarrolla en el campo, y yo generalmente estoy siempre dentro de la ciudad. O sea, las problemáticas que tiene Enrique no las tengo yo. Por ejemplo, creo que fue en el verano, Enrique me contaba que tuvo problemas con el tema del agua y que tenía que, inclusive, llevar agua desde la ciudad al campo para poder bañarse. Perdón la intimidad, Enrique, pero estoy tratando de graficar lo que estoy diciendo. Eh, pero, ¿me estoy dando a entender? Aunque él esté viviendo en el campo, y casi todo el mundo se imagina un campo sin agua, no es campo, pero tenía problemas de desabastecimiento. Y tenía que venir, inclusive tenía que venirse a bañar al edificio en Valdivia, acá en Valdivia, para poder estar limpio. Entonces,
aún viviendo dentro de los mismos espacios geográficos y de tiempo, seguimos teniendo diferencias. Por lo tanto, seguimos viendo las cosas de manera distinta y entendiendo la realidad desde una perspectiva distinta. Eso cambia. Y fíjense, y si eso nosotros lo extrapolamos a inicios del primer siglo, es que entonces las condiciones todavía eran mucho más complicadas. Galilea, que era despreciada y vivía despreciada por justamente la gente que vivía en Jerusalén, tenía una idea distinta de vida. Es más, cuenta la historia que los sacerdotes de Jerusalén vivían de manera muy distinta a los sacerdotes que vivían en las provincias. Muchos de ellos, inclusive, hasta murieron de hambre por la escasez que se producía en las provincias. En cambio, los de Jerusalén no, porque siempre tuvieron para poder alimentarse. Por lo tanto, también siempre vivieron cercanos al poder. Me estoy dando a entender con lo que estamos hablando, ¿no? Está muy alejado del tema escatológico. El tema es que, el tema es que si nosotros no analizamos la multiplicidad de factores que las comunidades nos muestran a través del texto bíblico, es que nosotros solo nos vamos a seguir encerrando en una posibilidad de lectura y no en las posibilidades de lectura que el texto nos ofrece. El judaísmo no tenía una sola forma de sentir o vivir la escatología, aunque obviamente el vocablo no pertenezca a el mundo judío, porque no pertenece, la escatología es una palabra griega, eh, obviamente, ¿cierto? Está muy alejado, pero los judíos justamente no solo tenían una forma de vivir y sentir la escatología, sino que había multiplicidad también, ya que también eran ellos muchos movimientos dentro del mismo mundo judío. Como dice Johnny aquí, escatologías distintas en las diferentes regiones. Sí, quizás así lo podríamos resumir fácilmente. Distintas escatologías, dependiendo de la región, distintas escatologías, dependiendo inclusive del tiempo en donde yo estoy parado. Me gustaría escucharles, por favor, hablen. Los que no han hablado y los que han hablado también, sí, son lo único que estoy viendo, son los que tienen cámara. Pero hablen, por favor, les quiero escuchar. De a uno no. Hermano Marcos, Hermano Juan, eh, creo que Dios es tan previsor que nos ha dado pues a todos un elemento común, es decir, diferentes escatologías, diferentes experiencias, y creo que ese es el elemento disruptivo y es común para todos, la esperanza, ¿no? así es. Precisamente creo que por eso o la gente malvada que quiere destruir al ser humano, lo que busca es quitarle la esperanza. Ujú. Hoy se usa tanto lo que se llama, pues las estrategias que usan para quitarle la voluntad de lucha, de resistencia a la gente. Por ejemplo, el shock, el famoso eh, golpe que no esperaba la gente y en la medida en que llega, ¿no? Y que nosotros ahorita estamos viviendo algo de eso en Honduras porque aquí han empezado unas masacres espantosas por todos lados, ¿no? Entonces la gente lo que hace es llenarse más de miedo y pierde la esperanza acá. Y precisamente ese miedo es el que empuja a la gente a ser muy vulnerable a la propuesta de una salida allá, fuera, pero no aquí.
Entonces, creo que señales dentro de eso o que tiene, creo, puede haber sí, esos puntos que estar. Y la última parte no se te alcanzó a escuchar porque te robotizaste. Pero se entendió, pero se entendió. De hecho, fíjate, yo he pensado muchísimo y me ha dado muchas vueltas en la cabeza, bueno, lo que Newben nos escribió en el chat y que fíjense cómo ellos, a pesar de todo lo que están viviendo, todo lo que están pasando, ellos todavía siguen creyendo y están con los niños y acompañan a las comunidades y siguen trabajando y haciendo lo que puedan para poder mantener justamente esa esperanza viva. Pero también he visto todo lo que está pasando en Bolivia. En Ujú. Bolivia el tema está complicado. eh, Están al borde de una guerra civil. Y uno podría creer que lo que estoy diciendo es exagerado, pero es así. O sea, el tema está muy complejo. En Honduras, aquí en Chile, las cosas se están comenzando a poner un poco más complicadas. Y o sea, ¿cómo podemos aterrizar nosotros? ¿Cómo podemos mantener los pies en la tierra y no perder justamente la esperanza de... Pues, esta no es una cuestión, y hay que ponerse en los zapatos de la gente. Esta no es una cuestión de esperanza para el futuro, sino de esperanza para llegar mañana. O sea, cómo mucha gente, o sea, el otro día salió una, eh, una encuesta en donde le preguntaban a las personas que cómo lo estaban haciendo. Y ¿no? Algunas personas les dura el dinero para 2 semanas, 3 semanas, pero pero muchas familias no llegan a fin de mes. Lo que está pasando en Argentina. Hay mucha gente que, o sea, el otro día escuchaba una persona que dijo, no, a mí el dinero me está alcanzando para la primera semana. O sea, el tema es complicado. Lo que estamos viviendo es difícil, es un momento difícil. ¿Cómo mantenemos la esperanza en ese, cuando se nos está moviendo el suelo tan rápidamente? Dígame nomás, les quiero seguir escuchando, por favor. Hable. Lo que tú planteas es cosa seria. Em, yo recuerdo hace algunos años atrás fuimos asaltados en esta casa y nuestra casa queda a más de 1 kilómetro de distancia del vecino, ¿ah? Es grande la distancia y por lo tanto no hay cómo escucharnos. Las puertas estaban abiertas. Entrar era cosa de mover la perilla. Sin embargo, fue un estruendo enorme de un puntapié que rompió puerta, marco y todo para poder entrar. Porque hay que causar temor, hay que causar pánico para frenar al resto. Y yo creo que eso pasa con este malévolo sentido común de crear pánico para que uno se inmovilice. Pero, ¿qué puede hacer uno cuando pasa esto? Abrazarse con lo que está alrededor. Cuando un barco se está hundiendo, ¿qué hacemos? Nos abrazamos. Cuando nos asaltan y somos 5, 6, 7, bueno, abracémonos. En los campos de concentración, ¿qué otra cosa te quedaba más que eso? Entonces, yo creo que ahí está un poco el juego. Para batallar contra el mal está esa cercanía eh, fraternal, caritativa, no sé cómo explicarla. Eso nomás. Gracias Enrique, y gracias también por contarnos esa muy fea experiencia. Y en esos momentos que uno ve, o sea, de alguna forma ve también la mano de Dios, como a uno Dios lo puede proteger, lo puede guardar. El tema es que cada vez que uno dice eso, tiene que pensar en que entonces parece que la mano de Dios no estuvo en algún momento con alguien y lo terminaron matando por un teléfono, por 1.000 pesos. Como dijo una vez por ahí un teólogo, si Dios está con nosotros, ¿quién está con ellos? Entonces, si Dios está con nosotros, entonces Dios tiene que abandonar a alguien para estar con nosotros. Y así se pensó
todo el movimiento imperialista de la colonia. Dios está con nosotros, con los colonos, pero Dios no está con ellos. Entonces, si ellos quieren que Dios esté con ellos, tienen que ser como nosotros y tienen que dejarse colonizar. Bueno, lo mismo pasa a nivel en todo estos juegos de poder que vemos prácticamente por todos lados y a todas horas. Y en el caso justamente de cómo es que ah, si no entendemos los multifactores que nos pueden llevar a una interpretación mucho más sana del texto bíblico, es que solo hemos pensado y estamos pensando en una teología cerrada, en un Dios que cerró las puertas del pensamiento y solo nos dejó una posibilidad. Y esa posibilidad es la que te da el que está arriba. Digo, la persona que está arriba, no Dios, la persona que está arriba. Y aquí ni siquiera tiene, lo voy a decir de una manera que puede sonar muy feo, pero aquí ni siquiera el mismo Jesús nos puede salvar. Porque muchas veces terminamos dependiendo de aquel que dice lo que está diciendo. Y si él lo dice, entonces lo tenemos que creer. Por favor, les quiero seguir escuchando. Delen, hablen. No nos quedemos sin esperanza. Así que tenemos que tener esperanza. Nosotros con Enrique tenemos la esperanza de que Dios, mediante el próximo 9 de junio, vamos a estar con Mártir en la comunidad del árbol para celebrar, ¿cierto? El culto ahí con los hermanos y hermanas de la comunidad. Tenemos la esperanza de que vamos a estar ahí con ellos y ellas. Sí, los hermanos, hermanas están muy contentos porque siempre tienen la esperanza de verles de nuevo y van a ver a nuevo visitante que es Enrique. Así que están muy felices, incluso están preocupados hasta qué es lo que comen y qué es lo que lo comen. Y me consultaban a mí y yo tuve que consultarle a Marcos y le dije, entonces eso haremos, dijo, lo vamos a recibir. Así que, qué bueno. Y también yo estaba viendo que la esperanza también es evolución y esa nos impulsa, la esperanza nos impulsa a ver nuevas perspectivas, a crear, a recrearnos en el texto, ¿verdad? De buscar la esperanza, no quedarnos allí, como decimos, entretenidos o como en estáticos, porque el mundo forzosamente ha sido evolutivo. Nosotros mismos somos evolución. Hace cuántos, 20 años como éramos, como somos ahora. Y así vamos a ir avanzando en la medida que... Entonces, si el cuerpo evoluciona, pues también el pensamiento evoluciona. Y en esperanza, ¿verdad? De buscar una posibilidad mejor. Por eso lo veo desde la evolución también, que es escatológica, ¿verdad? Ajá. Solamente. Sí, claro, justo, de hecho, el cuadro que ustedes veían ahí, si bien obviamente tiene este matiz de tiempo y espacio, también tiene ese matiz de un pensamiento que va creciendo, es decir, no es un pensamiento estático, o el pensamiento no debería de ser estático, o el pensamiento debe de ser, debe tener movimiento, debe conllevar movimiento. Si no tiene movimiento, es que entonces en alguna parte nos quedamos enredados. El Evangelio se mueve, por lo tanto, la esperanza también. Y también la esperanza termina siendo una esperanza transformadora, lo que significa que la escatología no es un camino por el que vamos, es un salud a quien haya estornudado. Eh, el, la escatología es un camino, es el camino donde vamos hacia un lugar. Y ese movimiento es el movimiento que producimos. ¿Cómo es que ah, no, es como cuando ustedes van a algún supermercado, estos modernos que tienen las escaleras mecánicas, ¿cierto? Y ustedes no tienen que hacer nada, o no tenemos que hacer nada, sino que esperar que nos lleve hasta el otro lado. Bueno, supongamos que es eso. O sea,
es una escalera mecánica que de alguna forma sigue moviéndose. El problema es que alguien a uno le diga que no, es que eso no es del Señor. Y que una de las palabras más recurrentes en aquellos que no tienen un pensamiento crítico. No, lo que pasa es que lo que tú estás diciendo, el Señor no lo dijo. Y a mí, ¿quién me asegura que lo que tú estás diciendo lo dijo el Señor? ¿Qué sería lo otro? Entonces, mi llamado con ustedes es a que justamente ustedes o más bien dicho, todos nosotros, no nos quedemos en un pensamiento que termina restringiendo nuestra libertad de movimiento. Y en este caso, nuestra libertad de entender que el final no es el final, sino que puede ser el inicio. Pero antes de llegar al final, necesariamente tenemos que, y aquí volvemos a la primera palabra que dijo Enrique, al proceso en el que estamos viviendo, por el que estamos pasando. Si para que una papa salga en la tierra, primero hay que preparar la tierra. No es llegar y tirar la papa donde cayó. Tenemos que preparar la tierra para que esa papa pueda hacer. Y de hecho, después tenemos que cuidarla, irle sacando el pastito, tirarle otra cosa. Yo no tengo idea de plantaciones, estoy tratando de decir lo que he visto, ¿no? Yo con suerte pico leña en mi casa. Entonces, el asunto de nuestras comunidades especialmente es que dejaron de hacerse preguntas. La gente no se hace preguntas. La gente solo sigue a quien de alguna manera va adelante. Pero vuelvo a repetir, por ejemplo, ni siquiera nos damos cuenta de que en el pensamiento judío no existe una sola línea escatológica, sino que son muchas y son variadas. Va a depender del movimiento que haya o que nosotros, o en donde nos situemos, que va a haber una forma de pensar la escatología. Si ustedes se fijan en los saduceos no piensan en que va a haber un mañana, o sea que después de la muerte hay algo. Para los saduceos simplemente la muerte es la muerte y el cuerpo vuelve a la tierra y el espíritu a Dios que lo creó. Punto, se acabó, no hay más. Fíjense, solo después del intercambio sociopolítico y religioso que el pueblo judío tiene con los persas, es que va a comenzar a repensar de que existe algo más allá después de la muerte. Y van a nacer sectas o movimientos judíos que justamente van a pensarse a partir de eso, de que existe un más allá. Pero si solo lo dejamos en manos de los saduceos, simplemente la vida es esta y después de aquí no hay absolutamente nada más. Es tanto así que da lo mismo ser bueno o ser malo, porque el texto dice que el cuerpo vuelve a la tierra y el espíritu a Dios que lo creó. Después del periodo persa es que entonces comenzamos con la dualidad del tema de los buenos y los malos. Pero una vez alguien dijo, el infierno no es donde está el demonio. No, el infierno es la ausencia de Dios. Por lo tanto, el mal es el no hacer el bien. No es que exista dualidad. No es que esté diciendo eso yo y usted puede decir, no, el pastor dice que no existe la dualidad. No, estoy hablando de las formas de pensamiento y de que cómo es que también los judíos se repensaron.
Los judíos no siguieron siendo monolíticos. Así como tampoco tenían una sola forma de ver el mesianismo, tampoco tenían una sola forma de ver la escatología o de ver el pensamiento escatológico. No hay una sola manera, no hay una sola forma. Algunas últimas preguntas, porque hoy día la clase va a ser un poquitito más corta, porque mañana viajo, Enrique también viaja y tengo que terminar de preparar algunas cosas antes de mi viaje para mañana. Pero quiero escucharles si ustedes tienen alguna pregunta, queja o lo que sea que deseen hacer, por favor, háganla ahora. Elías, no te he estado escuchando ahí muy callado. Entonces no te he estado escuchando. Pero no, ha estado muy silencioso. Entonces, ¿quiere decir algo, Elías, Wilfredo Peña, Braulio, Julio? No sé. Por favor, hablen. Yo quería preguntar con respecto al libro de Apocalipsis, porque, claro, yo sé que tú preparaste otro curso con respecto a eso, pero no echo como de menos el libro de Apocalipsis con respecto a las cosas del fin, a la escatología. Yo sé que el libro de Apocalipsis es un libro de esperanza, no de maldición, de esperanza. Pero no sé si podemos agregar algo respecto al libro de Apocalipsis. Bueno, de alguna forma, y esto es un problema de quienes interpretaron de manera errónea el Apocalipsis, Ya, eh, se igualó Apocalipsis con escatología. Es decir, todo el libro de Apocalipsis es escatológico. No, no es así. Pero está dentro del aparato escatológico. ¿Ah? Recuerden esta cinta corrediza, ¿cierto? Esta escalera mecánica. El Apocalipsis está dentro de ese parámetro. Fíjense, en tiempos del escritor de Apocalipsis, el fin estaba a la vuelta de la esquina para todas las comunidades y para todas las personas, especialmente para aquellos que se negaban a estar con el culto al emperador o inclusive eh, negar, negar el imperio como imperio. O sea, el oponerse ya era una forma de buscar el fin. Entonces, si no hablo de Apocalipsis propiamente tal, es por una cuestión muy particular, y es porque de alguna manera justamente el Apocalipsis o la palabra escatología se utilizó como sinónimo de Apocalipsis, cuando en realidad la palabra Apocalipsis también significa descorrer el velo, sacar aquello que está escondido para darlo a conocer, tiene justamente esta connotación esperanzadora que debería llevar escatología o la escatología, pero que de alguna forma, ¿cierto? Solo se avisora lo terrible, lo espectacular, estas, cuanto sea, bestias con no sé cuántas cabezas y toda la cosa, que de alguna manera nos alejó de todo el pensamiento que escatológicamente debió haber tenido el libro de Apocalipsis, que era justamente esta esperanza sobre la que caminaban las comunidades. No sé si te respondo, Sergio. Pero espero y tengo la esperanza también de que durante el transcurso de la clase estas cosas también ustedes van a poder írselas respondiendo de a poquito. Wilfredo Peña, querido amigo. Sí, en relación a a la pregunta que hacía Sergio, a mí me parece que es bastante interesante. Igual, sigo en la línea tuya de no confundir este Apocalipsis con con escatología. Pero yo sí creo que quizás cuando Sergio dice, Juan dice que sí es un libro de esperanza, y yo creo que como que necesitamos hacer la otra parte, realmente buscar esos signos de esperanza que están en el Apocalipsis, que a veces no están muy a la vista, porque a veces pareciera que, y el ejemplo que ponía Enrique, me gustó ese de que si para entrar solo tenían que abrir la perilla, ¿verdad?
pero golpearon la puerta, botaron, derribaron, y entonces como que el escándalo, el ruido, la sorpresa, ¿no? Como que eso intimida más, ¿ya? Y entonces, y yo creo que a veces hemos leído el Apocalipsis en esa dimensión de que tomamos esas figuras y esa simbología que nos asusta, que nos saca de balance, y entonces ahí perdemos la esperanza. Ya no hay nada que hacer, mejor aquí murámonos, porque ya no hay nada más que hacer. Entonces, pero yo sí creo que, por eso yo creo que Jesús nos dice algo importante: miren que nadie los engañe. Y entonces, para que no nos engañen, entonces un poco tenemos que revisar un poquito más. Así es que yo creo que vamos a tener que hablar de los esperanza que realmente están ahí y que a veces no los logramos ver. Pero sí hay mucha esperanza, ¿verdad? Ok, gracias. Muchas gracias, querido Wilfredo Peña. ¿Alguien más, por favor? Elías Vázquez. Ahora te voy a hablar a la fuerza. Sí, bueno, el tema, lo que se mencionaba recién, igual yo lo veo desde el lado que a lo mejor el tema de, quizás de, bajo la misma ilustración que hacía el hermano recién, de entrar, ¿cierto?, con prepotencia, quizás de mayores resultados. Y por eso se sigue utilizando de esa manera. Quizás en el Apocalipsis, cuando se menciona el Apocalipsis dándole un enfoque más de miedo, del terror, quizá hace que la gente responda más rápidamente y por ende se sigue utilizando y se manipula de cierta manera a las personas, ¿cierto? Con este tema del miedo, de que te va a ir al infierno, en lugar de predicar del amor de Cristo, de su salvación, de la gracia. Se predica desde la mirada del terror, ¿cierto? Porque la gente asustada reacciona más rápido. La gente cuando tiene miedo reacciona, pues antes no, entonces quizá por ende también se sigue utilizando de esa forma. Se le quita la esperanza, se le quita la gracia, se le quita el amor de Cristo, porque el miedo provoca reacciones más rápidamente. Así es. Van a tener una tarea esta semana. ¿Creían que esto era un juego? No, hay tarea. Les voy a dejar un video. Y lo que tienen que hacer ustedes es criticar el video. Ahora, si ustedes están de acuerdo con el video, nada que hacer, no lo critiquen. Pero les voy a dejar un video. Ustedes van a escuchar a una persona ahí en el video. Y quiero que ustedes le planteen preguntas a ese personaje. Al menos una o dos preguntas que ustedes le planteen a ese personaje a partir de lo que hemos estado viendo durante estas dos clases. ¿Ok? ¿Les parece bien? Entonces, vuelvo a repetir. La tarea consiste en que van a ver un video y a esa charla que van a escuchar ahí, que es cortita, no es una cuestión larga para que no se preocupen, no son 50 minutos, son 49. No, no tan larga no es. Tienen la esperanza de que algún día se va a terminar. No es un video cortito, pero ustedes van a ver y entonces tienen que hacerle una o dos preguntas. ¿Ok? A partir de lo que hemos estado viendo, una o dos preguntas a ese video. Les agradezco mucho su presencia y agradecemos con Enrique sus oraciones, eh, sus oraciones por nosotros, por lo que vamos a hacer en El Salvador. Que Dios nos acompañe, esté con nosotros allá en todo lo que vamos a poder hacer y que sea Dios en primer lugar con nosotros. Así que si alguien espontáneamente desea orar por nosotros y por todos aquellos con los que nos vamos a reunir en El Salvador, Dios mediante el miércoles a mediodía, que Dios sea guardando de nosotros y de nuestras familias aquí en Valdivia. Si alguien quiere orar, por favor,
les escuchamos y recibimos su bendición.